Hola, soy Elizabeth Ochoa y te quiero contar algo. Un abrazo es una forma de contacto que trae consigo emociones y sentimientos. Suele expresar apoyo, seguridad, intimidad y cariño. Esto es algo que solemos compartir a los demás y no a nosotras o a nosotros mismos. Este es un espacio en donde converso y reflexiono con amigos y amigas de eso que tanto te interesa saber. Un podcast que busca fortalecer el amor propio, la autoaceptación y conectar con tu placer. Abrazándote Podcast. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Abrazándote Podcast. Yo soy Elizabeth Ochoa y hoy tengo a un gran amigo de invitado. Estoy muy contenta porque es una persona a quien quiero muchísimo y en quien confío muchísimo desde lo personal y desde lo profesional. Así es que vamos a tener una conversación muy rica, con mucha información, muy valiosa el día de hoy. Y pues para no hablar mucho más, quiero presentarles a este gran invitado que es Claudio Zompanzi, quien es psicoterapeuta, sexólogo y docente de la Facultad de Psicología y de Filosofía de la UNAM. ¿Cómo estás, Clau? Bienvenido. Pues muchas gracias, Eli. Te agradezco mucho el espacio, que me invites, la presentación bonita también, ahora compartiendo muchas cosas profesionalmente y también de la vida, cotidiana, que eso me da mucho gusto de estar contigo y poder compartir en tu espacio, para el público que nos está escuchando, ¿no? Muchas gracias, Clau. Pues bueno, yo te conozco, pero quienes nos están escuchando, no todos te conocerán. Entonces, por favor, antes de entrarle al tema, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu carrera, tus servicios, para que sepan quién eres. Híjole, pues trataré de ser lo más breve posible. Como ya me hiciste una bonita presentación, actualmente me dedico a la psicoterapia, principalmente al acompañamiento en sexualidad humana. Es algo que me ha llevado algunos años de la vida. eh, Acompañamiento en grupos, individual, acerca de las identidades, de las cuestiones afectivas, entre otras cosas, ¿no? Trabajando ahí en la psicoterapia. Y la parte docente, que es también una parte de mis alimentos espirituales, que me ayuda mucho a intercambiar ideas con otras personas, ¿no? Y pues ahí nos dedicamos mucho a los temas de género, discriminación, no violencia, cuidados, vulnerabilidad, feminismos, género, ¿no? Algunos de estos temas que he venido trabajando a lo largo casi ya de 20 años. He tratado pues, de formar grupos, de compartir lo poco o mucho que pueda yo saber de estos temas. Y bueno, a eso me dedico actualmente. Principalmente son mis dos áreas principales, la psicoterapia y la parte docente, que es la que desarrollo tanto en la Facultad de Psicología como en la de Filosofía. Y pues bueno, también la vida humana, que nos requiere también pensarnos la vida y hacerla posible, y andar buscando que sea vivible y en compañía de personas eh, que quiero mucho, ¿no? Como en tu caso, y incluso con mis plantas, con mi mascota Tomasa. Ahí nos hacemos la vida posible, ¿no? A eso me dedico y pues muchas gracias nuevamente que me invitas a este espacio, ¿no? Y eso es lo que soy y eso es lo que hago un poquito en mi vida cotidiana. Y me gusta mucho cómo arrancas justo en este presentarte, porque estos temas de los que hablas, ¿no? Del género, las violencias, la sexualidad, de pronto hoy con las redes sociales lo vivimos y lo escuchamos cotidianamente, pero decía Sabien, tengo 20 años trabajando el tema, o sea, muchos años acercándote a un tema que está presente no de hoy, no a partir de la pandemia que empezamos a visibilizarlo, sino de tiempo atrás y que al final
se trata de población vulnerable y nos ayuda a entrar justo en nuestro tema, que es la vulnerabilidad. Entonces, cuéntanos un poco qué es esto de la vulnerabilidad, Clau. Es complicado llegar a un concepto que podamos decir esto es. A grandes rasgos, el término de vulnerabilidad nos lleva a su etimología, que significa herida, ¿no? Y entonces, desde ahí es cómo los seres humanos pueden contactar con esa herida originaria o producida, ¿no? Tenemos heridas originarias y otras que se producen en nuestros contextos, y de eso podemos estar como pensando esto que hablamos sobre la vulnerabilidad, ¿no? También nos habla la vulnerabilidad de esa precariedad que tenemos, originaria, les decía, como cuerpos. Es decir, somos de las muchas especies que necesitamos de otros seres humanos para sobrevivir desde los primeros inicios de nuestra vida, ¿no? O sea, y eso es a partir del reconocimiento de otros y que hay una red de manos que nos ayuda a sobrevivir y que da reconocimiento a esa vulnerabilidad, ¿no? Si no pudiéramos dar reconocimiento a esa vulnerabilidad, seguramente no sobreviviríamos en esos primeros años de vida. Entonces es reconocimiento, es interacción con los otros y también tiene que ver la vulnerabilidad con que somos seres sociales, es decir, somos seres de relación, ¿no? La vulnerabilidad nos conecta mucho con lo común, con lo que soy porque eres y eres porque soy, ¿no? Que habla mucho de si yo no tengo ese reconocimiento en un inicio de mis otros, seguramente no sobrevivo, ¿no? Debe de haber alguien que cuide de mí, ¿no? También el tema de cuidados está muy presente en este tema de la vulnerabilidad, pero a grandes rasgos esta vulnerabilidad, aunque toca todos estos temas, lo podemos ver como un proceso en el cual la vida se hace posible a partir de la relación con los otros, la relación conmigo mismo, ¿no? Pero también de nuestras circunstancias. No solamente soy vulnerable porque mi cuerpo es dañable, es finito, en algún momento va a acabar mi vida, sino que también las condiciones sociales en las cuales hago posible mi vida no siempre son iguales para todas y todos, ¿no? Sino que hay una gran diferencia entre cómo nos vivimos eso que le llamamos vida, ¿no? O sea, esta parte de la vulnerabilidad nos conecta con el tema de la vida y que la vida no solamente es su materialidad, este organismo, este cuerpo que es finito, que es dañable, que es vulnerable, vamos, a enfermedades, a circunstancias, ¿no? Sino también, no solamente somos ese cuerpo, sino somos un cuerpo en relación con nosotros y con nuestras circunstancias, ¿no? Hay una máxima en la filosofía budista que dice, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? O sea, tengo que darme cuenta en qué circunstancias estoy haciendo posible mi vida. Y ahí también una persona que nace en ciertos contextos donde puede hacerse cargo de esa vulnerabilidad de su corporalidad, de sus necesidades que requiere este cuerpo sintiente y doliente, a otra persona que tiene todas las posibilidades de hacerse cargo de esa vulnerabilidad, ¿no? Y estamos hablando también por condiciones materiales, ¿no? Que podemos hacer la vida más llevadera. Y resulta que cuando pensamos que esas dos vertientes de la vida, tanto la parte física como la parte social, no suelen estar separadas, sino que van siempre unidas. Y aunque todas y todos somos vulnerables de alguna manera, no siempre las condiciones que tenemos para que nuestra vida sea digna de ser vivida, para que sea posible hacerla y tener o darle un sentido, no siempre es posible para todas y todos, ¿no? Hay unas grandes diferencias que nos hacen a unas personas más vulnerables que otras, aunque todos lo somos, ¿no? Es increíble, me quedo casi que sin palabras, como tratando de hilar varias de las cosas que mencionas, porque tocas el tema de las heridas, tocas el tema de los cuerpos y hablas de estas circunstancias mías como persona, pero también
el medio social, todo lo que me influencia, de donde aprendo, lo que voy escuchando y se va incorporando en la etapa de vida en la que me encuentre. Y por supuesto, esto último que mencionaste respecto a un poco como las carencias que pudiéramos tener, no solo físicas, sino desde los privilegios, desde la economía, desde la parte de los estudios. O sea, hay muchos factores que van influenciándonos. Entonces, esto me hace pensar en principalmente en el tema del cuerpo. Porque ¿de qué otra forma podría vulnerarme más, ¿no? Que desde el cuerpo que es mío, que va creciendo, pero que es muy influenciado por los estereotipos, por las consignas sociales? Y entonces, ¿qué podrías decirnos sobre esta vulnerabilidad frente al cuerpo? ¿Cómo lo vivimos las personas? ¿Cómo pensar esta parte de la vulnerabilidad con nuestros cuerpos que son finitos, que son dañables, pero que también hay una jerarquía y cómo leen nuestros cuerpos? Es de- por ejemplo, podemos decir, no es lo mismo ser hombre o ser mujer cuando leen ese cuerpo, aunque ser hombre o ser mujer, ser humano tiene que ver con una vulnerabilidad compartida que tenemos ahí, se lee de diferente manera, ¿no? Estas corporalidades. Pero también la parte de la vulnerabilidad, de cómo se jerarquizan los cuerpos, esto que mencionabas en algún momento de los estereotipos de belleza, se jerarquiza esta parte de la vulnerabilidad, aunque todos somos vulnerables, ¿no? Decía, y la vulnerabilidad nos conecta con la vida misma. Cuando pensamos la vulnerabilidad, nos conecta con la vida misma, pero la vida no solamente en esta materialidad, en este cuerpo sintiente, ¿no? Sino en sus condiciones para que la vida sea posible. Por ejemplo, los griegos tenían dos formas de ver a la vida, ¿no? El bios, que era toda esta cuestión de la vida y que tiene que ver con esta parte de nuestra corporalidad, de lo sintiente, ¿no? Pero también los significados que le damos a la vida, que tiene que ver con el zoe, ¿no? Y entonces, más o menos es un poco así como podemos ver la vulnerabilidad y cómo nos conecta con no hay vida si no hay vulnerabilidad, ¿no? Es decir, la vida es vulnerable. ¿Por qué? Porque toda vida va a acabar en algún momento, toda la vida puede ser dañable, no toda vida necesita condiciones para que la vida sea posible. Y bueno, ¿qué pasa con las corporalidades como lo que me preguntabas? Pues es que estos significados que le hemos dado a la vida están jerarquizados por un montón de condiciones. Una de ellas tiene que ver con el género, que te decía, no es lo mismo ser un hombre o ser mujer, y cómo nuestra corporalidad es leída, ¿no? Incluso para lo más sencillo que es caminar o habitar el espacio cotidiano, no es lo mismo para ti caminar en un espacio que para mí caminar en ese mismo espacio, ¿no? O sea, esas corporalidades son vistas de diferente manera, pero también nos comunica con la edad, como también lo comentaba Celi, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que una niña o un niño pueda habitar la calle, ¿no? ¿Qué pasa con los niños y las niñas? Las niñas que están en situación de calle y a qué riesgos se enfrentan, pero también podemos pensar no solamente en los niños que habitan la calle, sino un niño en general, qué condiciones tendría para habitar la calle. Entonces ahí también eh, esa vulnerabilidad de niñas y niños se ve exacerbada por condiciones sociales, ¿no? Porque no está programada la idea de ciudad para otras corporalidades que no sean adultas, que no sean jóvenes, que no sean funcionales, porque también lo podemos pensar. Te decía, hay una parte de la vulnerabilidad conectada con las discapacidades, ¿no? Y pensamos que los vulnerables son otros, son ciertos grupos, pero no pensamos que la vulnerabilidad es un eje fundamental de toda vida, ¿no? De toda la vida humana y no humana, la vulnerabilidad es lo que nos conecta y al ser seres vulnerables y al ser seres de conexión, tendríamos que también pensar mucho en el cuidado, ¿no? En el cuidado de esta corporalidad, pero también en el cuidado de los otros y también la parte de las condiciones en las cuales se puede hacer la vida posible. Y creo que es desde ahí pensar también el cuerpo en relación a otros cuerpos, ¿no? Y ese cuerpo que obviamente tiene sus pasos del tiempo, tiene
su conexión en diferentes etapas de la vida con la vulnerabilidad, ¿no? Cuando somos jóvenes, ¿no? Y pensamos que lo podemos todo, ¿no? Y que ya no somos ni pequeñitos como para necesitar de alguien más, y tampoco somos viejos como para necesitar. Pensamos que solamente la vulnerabilidad está o en alguien que depende de alguien más, ¿no? Es una forma que hemos tenido de ocultar la vulnerabilidad. Si algo tenemos en la sociedad occidental es que la negamos a toda costa por los sistemas del capital, por los sistemas sexistas, capacitistas, por la racialidad, ¿no? Lo que tiene en esta sociedad occidental es que negamos fundamentalmente la vulnerabilidad, la negamos y y creamos una idea de autosuficiencia, ¿no? De yo puedo todo, de que yo solito y es mi vida y le vale a los demás y yo puedo solito y yo conmigo y a mí qué me importa si el vecino le va mal o si a los otros les va mal, a mí me va bien y mientras yo esté bien, que los demás se frieguen, ¿no? Y creo que esa idea de autosuficiencia es una condición humana que nos lleva al individualismo y que nos lleva a generar unas formas de violencia como las que hemos estado viendo actualmente en nuestras sociedades, que es la negación de los otros, de las otras, porque no podemos reconocer nuestra propia vulnerabilidad ni la vulnerabilidad de las otras personas, ¿no? Y yo creo que desde ahí podríamos empezar a pensar, ¿no? Como algo que está en nuestros cuerpos, pero que nuestros cuerpos no están alejados de esa vida y de esos significados. Ok. Me quedo pensando como en dos sentidos esto que acabas de compartir. Por un lado, el hecho de negarnos a sentirnos vulnerables, ¿no? Entonces, hay como una pelea o una resistencia, y lo voy a decir entrecomillado, a sentirnos mal, ¿no? Entonces, como ser vulnerable está mal. Entonces, decías, pues, en la adolescencia, en la juventud, que ya no somos tan pequeños ni tan adultos que dependemos de otros, entonces nos podemos comer el mundo, podemos hacer mil cosas y habrá cosas que seguramente nos asustan, que nos dan miedo, pero que hay una imagen ahí en donde yo no me debo de sentir vulnerable, no puedo sentirme de esta forma y me reto a hacer cosas con las que no me siento cómoda o cómodo. Entonces, por un lado, como esta línea delgadita entre rechazar el ser vulnerable o retarme a hacer algunas cosas porque socialmente se espera. Y por otro lado, eh, como estas cargas adicionales de vulneración. Y un poco lo que conocemos como interseccionalidad, que seguramente no todos conocerán el tema, pero es esta suma, ¿no?, de vulneraciones a las que nos enfrentamos. Entonces, no será lo mismo ser una mujer, que ser una mujer joven, que ser una mujer joven indígena, que ser una mujer joven indígena viviendo en la ciudad, ¿no? No en mi espacio, no con las mismas condiciones. Entonces, que se van sumando factores sociales que me van vulnerando aún más. Entonces, esto me lleva a pensar que se vuelve muy complejo el vivir, porque necesito darle gusto a todo el mundo y me pierdo un poco también de lo que yo necesito porque no me quiero sentir vulnerable, porque no me quiero sentir débil, porque no quiero mostrar este lado. Y entonces me hace pensar que puedo maltratarme, curiosamente, ¿no?, o contradictoriamente, puedo maltratarme desde esta vulnerabilidad y puedo maltratar a otros desde esta vulnerabilidad, incluso muchas veces sin darme cuenta, ¿no?, porque lo normalizamos. ¿O cómo suena esto? ¿Está muy fuera de la razón lo que estoy diciendo? No, al contrario, pero fíjate que más que sumatorias son condiciones que hacen que unas vidas sean más complejas que otras. Y es pensar que aunque yo comparta los mismos ejes de opresión, ¿no? Con otra persona, nuestra vivencia va a ser muy diferente. Aunque se parezcan en algo,
todas estas diferencias de la raza, de la clase, del género, de la orientación sexual, de la edad, entre otras, hacen más complejo cuando hablamos de vulnerabilidad, porque lo que te decía, pensamos que la vulnerabilidad es de esos grupos, de hecho les llaman grupos vulnerables, ¿no? Cuando no son grupos vulnerables, son grupos que han sido históricamente vulnerados y que al final de cuentas la vulnerabilidad le corresponde, lo que te comentaba hace un momentito, es parte de la vida, o sea, la vida en sí es vulnerable, ¿no? La vida requiere de atender esta vulnerabilidad, ¿no? De atender de que mi cuerpo puede enfermar, de que mi cuerpo en algún momento va a dejar de existir, que mi cuerpo puede ser dañado, ¿no? Que mi cuerpo requiere elementos básicos, ¿no? Cobijo, cuidado, resguardo, salud para estar funcionando, pero también requiere de condiciones emocionales y sociales. Requiero crear vínculos con otras personas. Yo soy mis vínculos, yo soy esto que con lo que nos presentábamos, ¿no? Soy, te necesito, eres parte de mis vínculos amorosos, aunque nos veamos poquito, tengo esa necesidad de cuando te veo de decirte te quiero mucho, estás conmigo, sé que le importa, sé que te importo y que me importas, ¿no? Esa parte también es muy importante, la parte de los cuidados, ¿no? De quién me alimenta, a quién alimento, quién cuida de mí con mi ropa, con mi vestimenta, en lo cotidiano, pero también cómo nos hacemos la vida en compañía de las y los demás. Creo que también eso es bien importante. Y negamos la vulnerabilidad, Eli, con esto que tú decías, no estás tan fuera del tema, sino es que negamos la vulnerabilidad porque en todos estos sistemas que nos hacen, los significados que le hemos dado a la vida, ¿no? Que te decía, no es lo mismo ser hombre o ser mujer, pero no tiene que ver con nuestra biología, sino tiene que ver con un sistema que ha organizado la vida de diferente manera, ¿no? Y que ha dicho, a los hombres valen más que las mujeres, ¿no? Y eso tiene que ver con condiciones históricas, y no es que sea así, no es una realidad, ¿no? Sino es algo que hemos construido y que nos lleva a unas ideas que se van quedando ahí como normalizadas y que nos llevan a esta violencia que vivimos actualmente, ¿no? Pero reconocer la vulnerabilidad es complicado porque, como bien dices, es contactar con el no poder. Estamos tan, yo debo de poder, yo debo de tener todo, de ser el más inteligente, de ser el más audaz. No puedo decir no sé, no puedo decir no puedo, ¿no? Y eso es conectar nuevamente con mi vulnerabilidad, porque si yo no puedo, tendría que pedir ayuda, ¿no? Y eso me conecta contigo. Oye, Eli, yo no puedo esto, ¿me podrías ayudar? Porque yo no puedo, ¿sabes? O sea, y eso me conecta contigo y nos hace crear un vínculo, ¿no? A través de mi vulnerabilidad de necesito de ti, necesito porque no estoy pudiendo, o no estoy entendiendo este tema, no estoy pudiendo hacer estas cosas, no estoy pudiendo con esto que estoy sintiendo y que ahí es parte, ¿no? De lo que tú haces mucho en este espacio de psicoterapia. Al final de cuentas es cuando contactamos con nuestra vulnerabilidad, decimos, necesito la compañía de alguien, necesito que alguien me acompañe y me explique por qué está pasando esto, por qué estoy sintiendo esto, ¿no? Y creo que por eso es necesario el volvernos a conectar con esa vulnerabilidad, ¿no? Con la necesidad de contactar con qué tantas cosas no podemos en lo mental, en lo emocional, en lo físico, porque lo que hace el capital, lo que hacen estos sistemas opresivos es negar la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, el sistema capital nos dice, todo es posible mientras tengas dinero, ¿no? Todo el mundo te va a amar si tienes lana, y ¿no? Todo el mundo, te puedes comprar lo que sea y vas a ser súper feliz, ¿no? Lo que niega el sistema capital, es decir, mientras tú tengas dinero, no vas a sentir la vulnerabilidad, ¿no? Pero pues es una mentira, porque si dijimos que es parte de la vida, aunque yo tenga el dinero del mundo, me voy a morir. O aunque yo tenga el dinero del mundo, si mi cuerpo se vulnera por una condición de enfermedad, ¿no? Y que sé que me voy a morir, pues así tenga yo el dinero del mundo, no me lo voy a llevar, ¿no? Pero es una ficción, es algo que lo niega.
¿no? Que niega esta idea de que somos en relación y que somos vulnerables. Por supuesto, y tocas dos puntos que me parecen fundamentales, justo en este proceso de ir entendiendo la vulnerabilidad. Uno es esta cuestión del dinero, y yo lo escucho en los procesos de terapia. Es que fui a comprarme la bolsa, el vestido, los zapatos, lo que quieras, y me sigo sintiendo fatal. Me sigo sintiendo triste, me sigue doliendo, o sea, ya gasté y ni siquiera pude disfrutar, porque de fondo justo pues hay una emoción, ¿no? Que me está vulnerando. Y por otro lado, la importancia de los vínculos, que no es que se construya un vínculo como para toda la vida en el proceso de la terapia, pero sí es un espacio en donde pensaría libremente me puedo vulnerar, en donde puedo llegar a llorar, en donde puedo llegar a enojarme, en donde puedo llegar a decir qué es lo que estoy sintiendo sin que haya un juicio, y donde pueda responder a estas preguntas que lanzaste. Es que ¿por qué me está pasando esto? Es que no lo entiendo. Y me parece que tiene que ver con lo que dijiste muy al principio, que son estas heridas y que por supuesto se van construyendo a través de mi historia. ¿Quién cuidó de mí? ¿No? O sea, todas las personas somos vulnerables, pero justo decías, pues algunas pueden tener mayores condiciones que otras, porque ¿quién cuidó de mí? ¿Quién me enseñó a que podía vulnerarme, que podía llorar? ¿O quién me dijo que no podía hacerlo? O si había una familia, un grupo presente cuidándome, ¿qué tanto me dieron la oportunidad de sentirme de alguna forma cuidada en medio de esta vulnerabilidad? Entonces creo que es muy importante esto que mencionas, y lo que pensaría sería, bueno, ¿y qué hacemos, no? Frente a esta vulnerabilidad? ¿Qué hago como para cuidarme? ¿Cómo puedo verla para atenderla? Claro, ¿no? Y tiene que, fíjate, cuando hablamos de la vulnerabilidad y que bien dices, hablamos de la herida y cómo vamos reparando nuestras heridas y que al final de cuentas tenemos un montón, todo, no hay persona y no hay vida humana sin herida, ¿no? No hay, o sea, pero esas heridas necesitan de alguna manera ser reconocidas por mí y también por otros, ¿no? Si yo no las puedo, y ese es el proceso de, yo sé que es mi herida, pero, y que tú me vas a, tal vez en compañía tuya la puedo sanar, pero no eres responsable de hacerlo, ¿no? Que me acompañas a sanar mis heridas y así nos acompañamos, todo el mundo, te decía, no necesariamente es de ciertas personas la vulnerabilidad, lo que estamos recalcando en esta plática, ¿no? Sino que es algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, la vulnerabilidad, ¿no? Ese no poder, ese necesitar, ser personas en necesidad de otras personas, ¿no? Necesito, y al igual y entonces desde ahí creo que una parte de las heridas es poderlas ver, y eso tiene que ver con rascarle a mi historia de vida, ¿no? Que, cómo han sido mis vínculos con mis padres, con mis cuidadores, con mis cuidadoras, ¿no? Con mi mamá, con mi papá, con mi familia nuclear, ¿no? Porque de ahí es donde empezamos a tener las primeras heridas, pero también cómo nos va, y desde ahí aprendemos a cómo tendrían que ser las relaciones humanas, ¿no? Cómo tratamos a las y a los demás, ¿no? Cómo hablaste de una parte importantísima del amor, ¿no? Cómo conceptualizamos el amor, y una parte de ella es el reconocimiento a la vulnerabilidad, ¿no? O sea, no todo es así como, wow, espectacular, sino que siempre aparece, ¿no? En esta parte de la corporalidad, en esta parte de la vida, intentamos hacer que la vida sea posible en compañía de alguien más, ¿no? Por eso somos seres sociales, porque siempre estamos buscando resolver eso que en algún momento no nos funcionó, no surgió, ese no poder para transformarlo en la posibilidad de que pueda ser, ¿no? Que puedan ser de otra manera. Y bueno, una parte es el reconocimiento personal, pero también de qué tan dispuestos estamos de ver la herida de la otra persona
sin hacernos cargo de ella, pero sí acompañando a las personas en darse cuenta de estas heridas. Y hay un montón de ellas, ¿no? Por una relación de pareja, por una enfermedad, por una separación, por la vejez, ¿no? Por alguna discapacidad, ¿no? O sea, nos vamos enfrentando a un montón de procesos, ¿no? Que nos llevan al no poder, ¿no? No me quedé en una escuela, me corrieron del trabajo, vamos, todas esas heridas, ¿no? Que son producidas socialmente nos conectan con ese no poder y entonces no solamente es, pues consíguete otra chamba y pues ya estuvo, ¿no? Sino en ese proceso, ¿no? De hacer contacto con, si no la consigo, ¿de qué voy a vivir, ¿no? ¿Con qué voy a comer? Y en ese proceso pues siempre necesitamos, yo sé que lo tengo que resolver yo, pero sabernos escuchadas, reconocidas y aún queridas a partir de sabernos que pues sí, ¿no? No tengo ahorita trabajo, y tal vez, ¿no? Me acompañes en ello, ¿no? Para de cómo me siento, pero al final de cuentas, pues sí, depende de mí conseguirlo, ¿no? Pero vamos, siempre es esta parte del acompañamiento. Y lo que te compartía, pues la parte de la psicoterapia es eso, ¿no? Podernos acompañar. O sea, no vamos a conseguir trabajo con terapia, no vamos a que la persona que dejó este vínculo amoroso conmigo, ¿no? En una ruptura, regrese conmigo, ¿no? Pero sí vamos teniendo entendimiento de lo que pasó, ¿no? Entendimiento de mi propia herida, reconocimiento de que está bien no estar bien, ¿no? Está bien atravesar por estos periodos de reconocimiento de la vulnerabilidad. Siempre la tenemos, pero hay momentos que nos conectan más con ella en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Y entonces cuando la contactamos, pues es a veces doloroso y también pensamos que nunca vamos a salir de ahí, ¿no? Y creo que esa parte del acompañamiento, ya sea con otras personas o cómo le damos atención a la herida y la dejamos que sane, ¿no? Sin esconderla, sin maquillarla, sino enfrentándola y diciendo, bueno, esto está pasando conmigo, ¿no? Esto me hace sentir, esto que estoy viviendo, esto que estoy sintiendo, ¿no? Y no la negamos, creo que nos ayuda mucho a poderla transitar de otra manera, ¿no? Me encanta esto que dices porque es darnos ese permiso de, y que lo decías muy bien, de saber que está bien, no sentirme bien todo el tiempo. O sea, como darme el permiso al malestar, porque sin eso no podríamos sanar, ¿no? O sea, si no reconozco qué es lo que me está generando malestar, entonces no lo puedo atender. Y esto que dijiste me hizo pensar en otro punto muy importante, porque de pronto entendemos la vulnerabilidad como todo esto que genera malestar. Entonces no tengo trabajo, hay una separación, hay alguna enfermedad, como condiciones que pudieran generarnos malestar. Pero me pienso del otro lado, que es el placer. Y frente al erotismo, que hay placer, suele haber también malestar y, por supuesto, vulnerabilidad. Y ese lado Ujú. de pronto no volteamos a mirarlo, ¿no? ¿Cómo nos vulneramos frente al placer, frente al erotismo? Y esta es una pregunta bien interesante, Ale, porque, bueno, tú y yo que nos dedicamos a hacer acompañamiento en lo sexual, tenemos una cultura, yo le llamo pornográfica, que nos ha enseñado mucho la pornografía, y no para bien, sino para como una gran ficción de lo que tendría que ser lo erótico, y que es y en la pornografía es el siempre poder. Si te das cuenta, lo que niega la pornografía es la vulnerabilidad. O sea, siempre va a haber un pene erecto. No, aquí ya no pasó nada con las disfunciones que pueden aparecer, ¿no? Y no solamente por una condición orgánica, sino por una condición emocional, ¿no? O psíquica, que también nos dice, pues, no puedo, ¿no? Porque ahorita estoy en duelo, porque ahorita me siento con mucho miedo, o también que puede pasarle a muchas mujeres, ¿no? No se me antoja ahorita estar con alguien más, ¿no? No está dentro de mí, tengo mucho miedo y eso nos lleva a algún malestar de la vida erótica. Pero esta parte del erotismo creo que una gran parte tenemos esa idea de que es siempre poder, ¿no? O sea, siempre pueden y siempre es espectacular, ¿no? En la pornografía.
Y tenemos esa idea de que la sexualidad siempre es eso, pero como hablábamos de los cuerpos, ¿qué más vulnerable que un cuerpo desnudo? Cuando yo comparto en mi erotismo con otra persona, también estoy compartiendo esto. Aquí ya sé, cuando mi cuerpo está en desnudez, y no solamente de ropas, sino que ahí ya no tiene nada de esos significados que le hemos puesto, ¿no? O sea, te estoy entregando como esa parte de mí que no cualquiera ve, ¿no? Ahí ya se acabó tus estudios, tus ropas, si son de marca o no, todos tus adornos, ¿no? O sea, eres quien eres en ese momento. ¿Qué más vulnerable que eso, no? Estoy compartiendo mi cuerpo ahí donde escribo mi historia, y en el erotismo también forma parte muy importante ver al erotismo no siempre como en esta espectacularidad, nos vamos a divertir y vamos a pasarla súper chido. Puede ser que no, y que eso también puede ser muy gratificante porque eso es intimidad, ¿no? No solamente la intimidad de escoger con alguien, sino también mostrarle esa parte que no cualquiera ve, que tiene que ver con la vulnerabilidad, ¿no? Que mi historia. Es muy común, por ejemplo, que después de tener un encuentro erótico, las personas se platican cosas, ¿no? Se platican cosas de cuando eran niñas, de cuando eran niños, de sus papás, de su mamá, de lo que están transitando y que les cuesta trabajo, y conectan con su vulnerabilidad, porque no solamente es la conexión con el placer, sino también esa parte del placer que es mi vulnerabilidad. O sea, eso me conecta contigo, eso también es erótico, ¿no? Poder cuidar de ti, poder cuidar de un cuerpo en desnudez y acompañarlo al placer, pero con mucho cuidado porque sé que también es un cuerpo vulnerable y que yo le estoy compartiendo con otra persona, ¿no? Y es como cuidarlo muy, ahora que le llaman mucho a la generación de cristal, le digo, pues tienen un buen apodo, porque precisamente tendríamos que aprender mucho de esta generación, porque lo que tendría que estar al centro de todo es el cuidado, ¿no? Si soy vulnerable y tú lo eres, intentaría, ¿no? En este proceso de conocernos, cuidarte lo más posible, ¿no? Y cuidarte para que los dos lo pasemos bien, ¿no? Si vamos a tener un encuentro erótico. Porque puede ser que también, ¿no? Nos dañemos inconscientemente o muy conscientemente, ¿no? Porque pues estamos compartiendo algo que es parte esencial, ¿no? De los seres humanos, o sea, nuestras corporalidades, nuestra vulnerabilidad y está también presente. Y el erotismo creo que si logramos romperlo con esta idea de que todo es espectacular, todos son juguetes, todo es orgasmos plenos, y no, es también una parte de la esencia de la otra persona, ¿no? Y esa esencia es su vulnerabilidad. ¿Qué más vulnerable, no? Te decía, que un cuerpo en desnudez y que estamos compartiendo con otra persona, ¿no? Y si no podemos ver su vulnerabilidad, seguramente pues solamente estamos aprendiendo desde este erotismo pornográfico a consumir cuerpos, pero no acompañarnos desde nuestra vulnerabilidad, ¿no? O sea, yo esperaba pasármela bien, pero como tú no puedes, o tú no quieres, o no, o no estás en ese momento, pues entonces bye, ¿no? Y creo que eso puede ser como muy violento para algunas personas, ¿no? Y creo que nos han enseñado mucho a consumir cuerpos más que acompañarnos en lo erótico. Y acompañarnos en lo erótico tiene que ver con una parte placentera, pero también con el reconocimiento a nuestras vulnerabilidades, ¿no? A la otra persona. Y que eso es fundamental porque si no nos reconocemos en vulnerabilidad, es imposible cuidarnos. Si yo no reconozco tu vulnerabilidad, no voy a cuidar de ti. Me encanta esto que dices, Clau, y porque justo es cuidar de la otra persona, ¿no? En esto que mencionabas como de consumir cuerpos y pensaría también en cumplir metas, ¿no? O sea, orgasmo, 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 penes erectos, lubricación, todo tiene que estar perfecto, pero nos olvidamos justo de mi cuidado y del cuidado de la otra persona. Entonces, es un espacio que, por supuesto, propicia placer, pero que nos sigue vulnerando a lo que le sacamos la vuelta y entonces
llego a terapia por 1000 cosas y ya de pronto voy sacando el tema del erotismo porque me da mucha pena, porque no lo quiero hablar, pero es algo que desde la vulnerabilidad las personas vivimos. Y Ujú. pues me está encantando todo lo que estamos platicando. Sin embargo, estamos llegando ya hacia el final y me estoy quedando así picada y estoy segura que quienes nos escuchan también están como muy picados en nuestra conversación. Pero ya como para ir cerrando, dinos qué podríamos hacer justo desde reconocer esta vulnerabilidad y cómo podemos un poco como aliarnos a ella o aceptarla para reconocerla y que sea menos pesada. ¿Qué podríamos hacer? Creo que va con un proceso de aprender a cuidarnos, o sea, a cuidarme y a cuidarnos en relación siempre. Creo que no se puede quedar todo en lo individual. Las condiciones sociales también son importantes. Y esto a veces no tenemos espacios para aprender a cuidarnos. Pensaríamos que todo el mundo sabe cuidarse y no es cierto, ¿no? Y yo creo que ahí es donde adquiere sentido los espacios como el tuyo, de la psicoterapia, ¿no? Aprender a cuidarme, a que esta parte que te decía de nuestras culturas que nos aprenden a decir que somos autosuficientes, que yo no me importa los demás y yo estoy bien, ¿no? Un montón de cosas que hacemos para negar la vulnerabilidad, pero tiene que ver con ese reconocimiento y ese reconocimiento nos tiene que llevar al cuidado, ¿no? Al cuidado de mí, pero también al cuidado que tengo con las y los demás. No solamente con los humanos, sino también lo que estamos viviendo en nuestras circunstancias. Lo que te decía, soy yo y mis circunstancias. Y parte de mis circunstancias no solamente son las personas que me acompañan, sino también otros seres sintientes, dolientes con los que compartimos planeta. Y creo que, bueno, eso es todo un tema que, bueno, ahorita en estos breves minutos pues hemos compartido pues podremos hacer muchísimo más con el tema, pero a grandes rasgos podríamos pensar que tendríamos que aprender a cuidarnos, ¿no? Y que para aprender a cuidarnos no es tan fácil y por eso es importante tener espacios que nos acompañen, ¿no? Con personas como tú en este espacio que tú has formado, ¿no? Que tiene que ver con, está bien que no quieras ahorita, está bien que no puedas ahorita, porque también decimos, bueno, pero ya cuándo se me va a quitar esto. Saber que todo es un proceso y que el cuidado requiere un proceso, que no siempre es un proceso gratificante, que también tiene dolor, porque estamos hablando que estamos atendiendo la herida y para atenderla, pues hay que verla y a veces hay que curarla y hay que exprimirla y hay que limpiarla bien, ¿no? Y eso va a doler, ¿no? Pero va a sanar y a poder decir, pues en este momento estoy contactando con algo que no puedo, ¿no? Y que tal vez lo puedo hacer de muchas maneras, pero la psicoterapia es un buen camino para acompañarnos en sanar esas heridas, ¿no? Pues te agradezco mucho, Clau, todo esto que dices. Yo suelo decir, justo como este ejemplo que pones en las sesiones, sanar heridas suele ser doloroso, ¿no? Implica tensión, implica limpiar, es un proceso que duele y al final ese proceso justo es el que nos lleva a sanar. Entonces, eh, pues nos tocará sanar heridas, aunque el proceso duela y será muy importante, ojalá, poder estar acompañados y acompañadas en ese proceso, ¿no? Por un vínculo, por alguien que pueda ayudarme a sostenerme eh, para sanar y poder apoyarme. Entonces, pues yo te agradezco, Clau, porque es un tema muy interesante, es algo en lo que podríamos seguir hablando y seguramente más adelante tendremos oportunidad de coincidir nuevamente para profundizar o hablar de tantas otras cosas que sabes. Y te agradezco mucho el que hayas estado en este episodio. Por favor, cuéntanos dónde podemos seguirte, qué quisieras decirnos ya para cerrar, dónde te podemos contactar. Cuéntanos. Pues nada, Eli, también agradecerte el espacio. Espero que algo de lo compartido pueda
hacerle sentido a alguien y que pueda decir, bueno, creo que estoy pasando por este proceso de contactar con mi vulnerabilidad, siempre la vamos a tener y hay momentos en los cuales vamos a hacer más contacto con ella, ya sea por condiciones sociales o por condiciones de nuestras corporalidades, ¿no? Vamos a hacer ese contacto, ¿no? Y bueno, saber que eso requiere de compañía, ¿no? De ayuda, de vínculos, de procesos, ¿no? Una vía, como y te decía, es la psicoterapia, pero también tiene que ver con cómo vuelvo a contactar con el placer, con el bienestar, ¿no? Con el buen trato, que creo que eso es todo un tema también que nos requiere otros momentos, ¿no? Y bueno, no tengo muchas redes, no me dedico mucho a las redes, pero les puedo dejar mi correo, que es claudiosexólogohumanista@gmail.com. Y si necesitan algo, ¿no? Yo soy también acompañante en psicoterapia, ¿no? Y soy acompañante docente, pero ahí sí necesitaría ser parte de la universidad para que les acompañe. Pero de manera individual, pues estoy ahí, si alguien quiere compartir. Y si no, pues también agradecerles que me hayan dado un espacio para ser escuchado y para compartirles un poquito de que creo que contactar con la vulnerabilidad es una parte fundamental de la vida y que nos invita a pensar que necesito de mis otros para hacer la vida posible, ¿no? Lo que nos comunica y nos vuelve hacia el tema de la comunidad, ¿no? En lo que tenemos como en común, pues es la vulnerabilidad y eso requiere que aprendamos a cuidarnos, a cuidarme y a cuidarte y a cuidar esas circunstancias en las cuales estamos haciendo la vida posible, ¿no? Pues muchísimas gracias, Clau. Te quiero muchísimo y me encantó Yo también. tenerte en este espacio y seguramente, como decía, vamos a coincidir. Entonces, te agradezco que hayas estado aquí. Agradezco a ti que nos escuchaste, el que hayas permanecido en este episodio. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente, o nos escuchamos en el siguiente episodio. Que estés muy bien. Un beso, abrazos, bye. Bye. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales de Amándome Bonito. Yo soy Elizabeth Ochoa, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.